Notas que tus piernas ya no responden como antes. Te cuesta más levantarte de una silla, subir una escalera, cargar la bolsa de la compra y sentir que el esfuerzo ya no es el mismo de hace unos años. Si es así, quiero que sepas algo importante. No es tu imaginación. Y no es simplemente hacerse mayor y ya está sin nada que se pueda hacer. A partir de los 60 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de forma más acelerada. Tiene incluso un nombre médico: sarcopenia. Y lo que más preocupa no es solo la fuerza que se pierde, es lo que esa fuerza significa. Independencia, equilibrio, seguridad para moverte por tu propia casa sin miedo a una caída. Quédate tranquilo un momento. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas conocen bien. 5 plantas que la ciencia ha estudiado por su relación con la energía, la inflamación y la recuperación muscular. No son una varita mágica, pero bien usadas, dentro de hábitos correctos, pueden ser un apoyo real. Y no estás solo en esto. Miles de personas a tu edad sienten exactamente lo mismo que tú sientes ahora. Esa frustración de notar que el cuerpo ya no responde igual. Esa sensación de estar haciendo cosas bien y aún así ver que el resultado no llega. Lo que vamos a ver hoy no es una promesa vacía. Es información real, basada en evidencia, explicada de forma sencilla, para que tú decidas qué hacer con ella. Y voy a guardarte la mejor para el final. Hay una en concreto que destaca por algo que ninguna de las otras 4 tiene. Sigue viendo, porque la vas a querer conocer. Hoy vas a descubrir 5 plantas que durante generaciones se han usado por sus propiedades relacionadas con la energía física, la inflamación y la recuperación del cuerpo. Pero eso no es todo lo que vas a aprender. También te voy a explicar cómo tomarlas correctamente. ¿Qué errores cometen la mayoría de las personas que las prueban sin obtener resultados? ¿Cómo puedes combinarlas de forma segura? Y al final, te voy a dar una rutina sencilla de 30 días para empezar a aplicarlo todo desde hoy mismo. Así que no te vayas. Cada planta que veamos te va a dejar algo útil. Y la última, es distinta a todas las demás. Planta 5. Empezamos con una planta que seguramente ya tienes en casa y que quizás no sabías que también juega un papel en esto. El té verde. Esta planta lleva siglos formando parte de la vida diaria en distintas culturas asiáticas. Pero lo verdaderamente interesante no es su historia. Es lo que puede aportar a tu cuerpo hoy. Curiosamente, algunas de las poblaciones con mayor longevidad y mejor estado físico en la vejez tienen el té verde como parte de su rutina diaria desde hace generaciones. Eso por sí solo no demuestra nada de forma aislada, porque esas poblaciones también suelen caminar mucho, comer de forma sencilla y mantener una vida social activa. Pero sí nos da una pista de que el té verde encaja bien dentro de un estilo de vida saludable, no como sustituto de él. El té verde es rico en un compuesto llamado EEGCE, un tipo de antioxidante con propiedades antiinflamatorias. ¿Por qué te importa esto si hablamos de músculo? Porque la inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores que acelera la pérdida de masa muscular con la edad. A este fenómeno, algunos investigadores lo llaman inflamaging, literalmente, el envejecimiento inflamatorio. Cuanta más inflamación de fondo tiene el cuerpo, más difícil le resulta mantener el tejido muscular, porque ese estado inflamatorio activa procesos que descomponen proteína muscular más rápido de lo que el cuerpo es capaz de reponerla. Hay otro detalle que pocas personas conocen. El EGCG del té verde también se ha estudiado por su posible papel en la protección de las mitocondrias. Esas pequeñas estructuras dentro de cada célula muscular que producen la energía que necesitas para moverte. Con la edad, las mitocondrias pierden eficiencia y eso se traduce en esa sensación de me canso antes que antes. No es que el té verde vaya a devolverte mitocondrias nuevas, pero sí forma parte del entorno que ayuda a protegerlas del desgaste. El té verde, por sí solo, no va a devolverte la fuerza de tus 40 años, pero como parte de una alimentación que reduce la inflamación, junto con actividad física y buena ingesta de proteína, puede ser una pieza más del rompecabezas. Y aquí va un dato curioso que sorprende a mucha gente. No hace falta tomar grandes cantidades para notar el aporte antioxidante. De hecho, dosis muy altas de extracto concentrado pueden ser contraproducentes para el hígado. Así que en este caso, más no es mejor. 1 o 2 tazas al día es suficiente. Lo ideal es tomarlo lejos de las comidas principales, porque los taninos del té verde
pueden interferir levemente en la absorción del hierro de los alimentos, algo especialmente relevante si tu alimentación es baja en carne roja. Evítalo por la tarde-noche si eres sensible a la cafeína, porque puede afectar tu descanso. Y el descanso es clave para que el músculo se recupere. Si la cafeína te sienta mal incluso en pequeñas dosis, existen versiones descafeinadas que conservan buena parte del EGCG. Una pregunta que me hacen mucho es si es mejor tomarlo en cápsulas de extracto o como infusión tradicional. La respuesta honesta es que ambas formas funcionan, pero de manera distinta. La infusión te da una dosis más suave y constante a lo largo del día, además del ritual de prepararla, que para muchas personas se convierte en un pequeño momento de calma. El extracto en cápsulas concentra más cantidad de EGCG en menos volumen, lo cual puede ser útil si buscas una dosis más precisa, pero también aumenta el riesgo de pasarte de cantidad sin darte cuenta, precisamente por lo concentrado que es. Si es la primera vez que incorporas té verde a tu rutina, mi recomendación honesta es empezar por la infusión. Es más segura, más barata y te permite ir conociendo cómo te sienta antes de pensar en algo más concentrado. Otra duda habitual es si el té verde en bolsitas del supermercado tiene los mismos beneficios que uno de mayor calidad. La diferencia principal no está tanto en si funciona o no, sino en la concentración de compuestos activos y en la ausencia de aditivos. Un té verde de hojas sueltas, de buena procedencia, suele tener una concentración mayor de EGCG que una bolsita genérica de baja calidad. No es indispensable comprar el más caro del mercado, pero sí vale la pena fijarse en la calidad cuando sea posible. Pero el té verde es solo el punto de partida. La siguiente planta que vamos a ver tiene un mecanismo mucho más directo sobre la inflamación muscular. Y hay un dato sobre ella que sorprende a casi todo el mundo. Planta 4. La cúrcuma es probablemente la especia dorada que tienes en tu cocina, la que usas para dar color y sabor a tus platos. Lo que quizás no sabías es que su componente activo, la curcumina, ha sido objeto de cientos de estudios científicos por su capacidad antiinflamatoria. Aquí viene el error común que comete casi todo el mundo. Muchas personas toman cúrcuma en polvo, espolvoreada sobre la comida, esperando notar resultados, y se frustran cuando no pasa nada. El problema no es la planta. El problema es que la curcumina, tal como está en la cúrcuma natural, se absorbe muy mal en el cuerpo humano. Una parte muy pequeña de lo que comes realmente llega a tu sangre. El resto, literalmente, se va por el camino digestivo, sin hacer gran cosa. Esto es importante para lo que hablamos hoy. Hay investigación de momento, sobre todo en modelos animales, que sugiere que la curcumina puede actuar sobre una vía inflamatoria relacionada con la degradación del tejido muscular en el envejecimiento. Al suprimir esa activación, la curcumina parece tener un efecto protector sobre el músculo. En estudios con animales con sarcopenia inducida, la administración de curcumina aumentó la fuerza y redujo marcadores de inflamación y estrés oxidativo sin que esto se tradujera en cambios de peso corporal. También hay evidencia en personas activas de que ayuda a reducir el dolor muscular y mejorar la recuperación después del esfuerzo físico. Quiero ser claro contigo en un punto. La mayoría de esta evidencia tan prometedora sobre sarcopenia viene todavía de estudios en animales y de laboratorio. Eso no significa que no sirva. Significa que conviene tomarlo como lo que es, una pista muy sólida, no una certeza absoluta. Lo que sí está mejor respaldado en humanos es su efecto sobre el dolor articular y la recuperación tras el ejercicio. Y eso indirectamente también ayuda a que sigas moviéndote sin tanta molestia. Si quieres aprovecharla de verdad, busca un suplemento de curcumina combinado con pimienta negra, que multiplica su absorción de forma muy significativa. O simplemente añade una pizca de pimienta negra recién molida cuando cocines con cúrcuma, junto con algo de grasa saludable, como aceite de oliva. Es un detalle pequeño que marca una diferencia enorme entre tomarla porque sí y tomarla de forma que tu cuerpo realmente la aproveche. Piensa en alguien que empieza a caminar de nuevo después de meses sin apenas moverse. Es normal que sienta agujetas, molestias, rigidez los primeros días. Ese malestar, paradójicamente, es lo que hace que muchas personas abandonen justo cuando estaban empezando a recuperar movimiento. Aquí es donde una curcumina bien absorbida puede marcar la diferencia. No eliminando el esfuerzo, sino haciendo que la recuperación entre sesión y sesión sea un poco más llevadera. Una de las preguntas que más recibo sobre la cúrcuma
es cuánto tiempo hay que esperar para notar algo. Y aquí conviene tener paciencia. A diferencia de un antiinflamatorio farmacéutico, que puede actuar en pocas horas, la curcumina trabaja de forma más gradual, regulando procesos celulares que no se notan de un día para otro. La mayoría de las personas que reportan mejoras lo hacen después de 3 a 6 semanas de uso constante, no de unos pocos días. Si la pruebas durante 4 días y la dejas porque no sientes nada, lo más probable es que ni siquiera le hayas dado tiempo a empezar a actuar. También me preguntan si conviene tomarla todos los días, o solo cuando hay dolor o molestia puntual. Para el objetivo que nos ocupa hoy, que es el apoyo frente a la inflamación crónica de bajo grado relacionada con la pérdida muscular, lo más coherente es un uso continuado, no puntual. Usarla solo cuando aparece una molestia es razonable si el objetivo es aliviar un dolor concreto, pero no encaja con la idea de proteger el músculo a largo plazo, que es de lo que estamos hablando hoy. Y ahora viene algo que pocas personas conectan. La cúrcuma funciona mucho mejor cuando se combina con otra de las plantas que vamos a ver hoy. Te lo explico más adelante, pero antes quiero mostrarte una planta con un perfil completamente distinto, una que actúa protegiendo tus vasos sanguíneos, y con ello, el riego que llega a tus músculos. Planta 3. Esta planta es menos conocida que las anteriores, pero tiene algo que la hace especial. Está cargada de un tipo de antioxidantes, llamados proantocianidinas, conocidas también como OPOCC. Piensa en esto un momento. Tus músculos, para funcionar bien, necesitan un buen aporte de sangre, oxígeno y nutrientes. Si la circulación se deteriora con la edad, el músculo recibe menos de lo que necesita para mantenerse y repararse. Aquí es donde entra el extracto de semilla de uva. Se ha estudiado por su capacidad para proteger los vasos sanguíneos del daño oxidativo y mejorar la elasticidad de las arterias, manteniendo la pared vascular más flexible y menos rígida con el paso de los años. Te cuento un caso típico que ilustra esto bien. Muchas personas a partir de los 60 notan que aunque hacen ejercicio, sienten que no les llega la energía a las piernas igual que antes, o que se cansan antes de tiempo, o que las piernas se les quedan más frías o más cargadas al final del día. Una circulación deficiente puede ser parte de esa sensación. No es la única causa, desde luego, pero es una pieza que casi nadie revisa cuando piensa en pérdida de fuerza muscular, porque automáticamente se piensa es el músculo, y se olvida que el músculo depende por completo de lo que le llega a través de la sangre. Hay otro punto interesante. Las OPC de la semilla de uva también tienen un efecto sobre los pequeños vasos sanguíneos, ayudando a que funcionen de forma más eficiente, algo que mucha gente relaciona solo con la salud de las piernas o la retención de líquidos, sin saber que ese mismo mecanismo afecta directamente a cómo de bien se alimenta cada fibra muscular. Quiero detenerme un momento en algo que casi nadie explica bien. Cuando hablamos de envejecimiento muscular, solemos pensar únicamente en el músculo como si fuera una pieza aislada. Pero el músculo está atravesado por una red enorme de pequeños vasos sanguíneos, los llamados capilares, que son los que realmente entregan el oxígeno y los nutrientes a cada fibra. Con la edad, esta red capilar tiende a deteriorarse y a hacerse menos densa, un proceso que algunos investigadores llaman rarefacción capilar. Esto significa, en términos simples, que aunque tu músculo esté ahí, recibe menos de lo que necesita para mantenerse fuerte. Las OPC actúan precisamente sobre la salud de esos vasos pequeños, lo cual las convierte en una pieza interesante dentro de este rompecabezas, aunque no sea la pieza que primero se nos viene a la cabeza cuando pensamos en músculo. Se suele encontrar en cápsulas de extracto estandarizado, normalmente entre 100 y 300 miligramos al día. Se recomienda tomarla con las comidas para mejorar su tolerancia digestiva. Muchas personas la dividen en 2 tomas, mañana y mediodía. No es una planta milagrosa para el músculo en sí, pero sí un apoyo indirecto importante. Cuida el camino por el que viajan los nutrientes que tu músculo necesita, y eso con el tiempo se nota. Una duda frecuente es si conviene elegir extracto de semilla de uva o, en su lugar, extracto de corteza de pino, que tiene un perfil de OPSC parecido y a veces se confunde con este. Ambos comparten parte de su mecanismo de acción, pero el extracto de semilla de uva suele tener una concentración más alta y constante de OPC y cuenta con más estudios respaldando su seguridad a largo plazo en personas mayores. Si tienes que elegir uno, esa es la opción más estudiada. Y aquí viene un gancho que te va a interesar.
Dentro de un rato te voy a explicar cómo combinar esta planta con otra que potencia justamente esa función circulatoria. Pero antes, vamos con la planta número 2, que tiene una de las historias de uso más curiosas de todo este vídeo. Planta 2. El ginkgo biloba es una de las especies de árboles más antiguas que existen sobre la Tierra. Fósiles de hojas casi idénticas a las actuales. Tienen millones de años. Pero, como te dije al principio, no estamos aquí para hablar de historia. Estamos aquí para hablar de lo que puede hacer por ti. El ginkgo es conocido sobre todo por su relación con la circulación cerebral y la memoria, pero hay algo menos conocido. También se ha estudiado por su efecto sobre la microcirculación en todo el cuerpo, incluidas las extremidades. Y aquí viene una comparación interesante. Si la semilla de uva protege las arterias del daño oxidativo, el ginkgo actúa más sobre la dilatación de los vasos pequeños, mejorando el flujo sanguíneo hacia zonas periféricas, como manos y piernas. Es decir, una cuida la estructura del tubo, la otra ayuda a que ese tubo se abra mejor cuando hace falta más flujo. ¿Por qué esto importa para el músculo? Porque un músculo bien irrigado se recupera mejor después del esfuerzo. Y eso es exactamente lo que se vuelve más difícil con la edad. La capacidad de recuperación. No es solo que te canses al hacer algo, es que tardas más en recuperarte después. Y eso hace que muchas personas espacien cada vez más sus días de actividad, entrando sin darse cuenta en ese círculo de menos movimiento. Hay también un dato curioso poco conocido. Algunas personas mayores que notan sensación de frío persistente en manos y pies, sin que exista una causa médica clara, encuentran cierto alivio relacionado con esta mejora en la microcirculación periférica. No es un tratamiento para ese síntoma, pero ilustra bien cómo el ginkgo actúa más allá de la memoria, que es con lo único que mucha gente lo asocia. Es interesante notar que el ginkgo biloba es una de las plantas medicinales más estudiadas del mundo, con cientos de investigaciones publicadas a lo largo de las últimas décadas. La mayoría de esos estudios se han centrado en su efecto sobre la memoria y la función cognitiva en personas mayores, y ahí sí existe un cuerpo de evidencia bastante consolidado. Su papel específico sobre el tejido muscular está mucho menos explorado de forma directa. Así que aquí debemos ser especialmente cuidadosos. Lo que sabemos con más certeza es su efecto sobre la circulación. Lo que inferimos, de forma razonable pero no totalmente probada, es que esa mejora circulatoria puede beneficiar indirectamente la recuperación muscular. Es una diferencia importante que vale la pena tener clara. El extracto estandarizado de ginkgo suele tomarse en dosis de 120 miligramos al día, repartidas en 1 o 2 tomas, normalmente con las comidas. Su efecto no es inmediato. La mayoría de estudios que muestran beneficios lo hacen tras varias semanas de uso continuado. Así que no esperes notarlo en los primeros días. Aquí va una advertencia importante. El ginkgo tiene un ligero efecto sobre la fluidez de la sangre, por lo que si tomas anticoagulantes, antiagregantes como la aspirina, o tienes una cirugía programada, debes hablar con tu médico antes de tomarlo. Esto no es para asustarte. Es simplemente información que mereces tener antes de decidir. Una pregunta que surge a menudo es si se puede tomar ginkgo junto con semilla de uva, ya que ambas actúan sobre la circulación. La respuesta es que sí. De hecho, muchas personas las combinan precisamente por ese efecto complementario que mencionamos antes. Una cuidando la pared de los vasos grandes, la otra favoreciendo el flujo en los vasos pequeños. Lo importante, como con cualquier combinación, es introducir una primero, observar cómo te sienta durante al menos una semana, y después añadir la segunda. Así, si notas alguna molestia, sabrás identificar con claridad cuál es la responsable. Ahora sí, hemos llegado al momento que te prometí al principio del vídeo. Quédate, porque la siguiente planta no es solo una más de la lista, es la razón por la que este vídeo existe. Planta 1. Antes de hablarte de ella, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo quiere moverse, pero la energía simplemente no aparece? ¿Esa sensación de cansancio que no se va ni durmiendo bien? Esto es exactamente lo que hace diferente a la rodiola de todo lo que hemos visto hasta ahora. Durante siglos, montañeros, guías y soldados que se enfrentaban a climas extremos llevaban consigo esta pequeña raíz dorada antes de emprender esfuerzos físicos exigentes. La llamaban la raíz ártica. Pero, como ya sabes, lo importante no es lo que hacían hace siglos, es lo que la ciencia moderna ha encontrado en ella.
La rodiola pertenece a un grupo de plantas llamadas adaptógenas. Esto significa que ayudan al cuerpo a manejar mejor el estrés físico y mental. Y aquí está la clave para nosotros. Uno de los grandes problemas detrás de la pérdida de fuerza con la edad no es solo el músculo en sí, es la fatiga. Cuando te sientes agotado, te mueves menos. Cuando te mueves menos, el músculo se debilita más rápido. Es un círculo que se retroalimenta. Y es probablemente el círculo más silencioso y más dañino de todos los que hemos hablado hoy. Porque casi nadie lo identifica como un problema de salud. Se identifica simplemente como cansancio normal de la edad. Y muchas veces no lo es tanto como parece. En un estudio con 60 adultos que sufrían fatiga relacionada con el estrés, quienes tomaron un extracto de rodiola durante 28 días mostraron mejoras significativas en su nivel de atención, en su respuesta hormonal al despertar y en sus puntuaciones de fatiga. En otro estudio con más de 100 participantes con síntomas de agotamiento, los síntomas fueron mejorando de forma progresiva a lo largo de 3 meses de uso, incluyendo mejoras en la calidad del sueño, algo que sorprende bastante teniendo en cuenta que se trata de una planta con cierto efecto energizante. ¿Y qué hay del rendimiento físico? Varios ensayos en deportistas y adultos activos han mostrado mejoras modestas en la resistencia, en la percepción del esfuerzo y en la recuperación tras el ejercicio. Es decir, las tareas físicas se sienten menos pesadas. No es que de pronto puedas levantar más peso o correr más rápido. Es que ese mismo esfuerzo de siempre, subir una escalera, caminar 20 minutos, cargar la compra, se percibe como menos costoso. Y eso, para alguien de 60 o 70 años que quiere mantenerse activo, puede ser justo el empujón que necesita para no dejar de moverse, que es en realidad el verdadero motor que protege al músculo. Hay un mecanismo detrás de todo esto que vale la pena entender, aunque sea de forma sencilla. La rodiola actúa en parte modulando el sistema que regula cómo tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Cuando este sistema está crónicamente alterado por el estrés mantenido en el tiempo, algo muy común después de los 60, ya sea por preocupaciones de salud, pérdidas o simplemente la carga acumulada de la vida, el cuerpo entra en un estado que favorece la pérdida de tejido muscular y dificulta su recuperación. Al ayudar a regular esa respuesta, la rodiola puede estar actuando indirectamente sobre uno de los factores que sostienen la sarcopenia. Quiero que te detengas un momento a pensar en esto, porque es algo que rara vez se conecta. El estrés crónico no es solo una cuestión emocional. Tiene un efecto físico medible sobre el cuerpo. Niveles elevados de cortisol mantenidos en el tiempo favorecen la descomposición de proteína muscular, porque el cuerpo, en un estado de alerta sostenida, prioriza otras funciones por encima del mantenimiento del tejido muscular, que desde el punto de vista de la supervivencia inmediata no es la prioridad número uno. El problema es que en la vida moderna, ese estado de alerta rara vez se apaga del todo. Preocupaciones económicas, salud propia o de seres queridos, soledad, duelo, todo eso mantiene el sistema activado de fondo, día tras día, año tras año. Y ese desgaste silencioso tiene consecuencias directas sobre cómo tu cuerpo gestiona el músculo. Tengo que ser honesto contigo porque eso es lo que nos diferencia de otros canales. No existen por ahora estudios que demuestren que la rodiola reconstruye masa muscular por sí sola. Lo que sí muestra la evidencia es su efecto sobre la fatiga, la energía percibida y la capacidad de mantenerte activo. Y mantenerte activo es sin ninguna duda el factor número uno para conservar el músculo después de los 60. De hecho, si tuviera que resumir el mensaje más importante de todo este vídeo en una sola frase, sería este: ninguna planta sustituye al movimiento, pero esta planta en concreto puede ayudarte a tener la energía necesaria para no dejar de moverte. Las dosis utilizadas en los estudios oscilan entre 200 y 600 miligramos al día de extracto estandarizado. Es preferible tomarla por la mañana o a primera hora de la tarde, porque su efecto energizante puede interferir con el sueño si se toma muy tarde. Y el sueño, recuérdalo, es uno de los momentos en los que tu cuerpo repara el músculo. Así que tomarla a deshora puede terminar siendo contraproducente para el mismo objetivo que buscas. Muchas personas empiezan con rodiola esperando sentir un efecto inmediato, como si fuera café. No funciona así. Su efecto se construye con el uso constante, normalmente notable a partir de la segunda o tercera semana.
y suele notarse antes como una sensación general de menos pesadez que como un chute de energía repentino. Una pregunta que recibo con frecuencia es si la rodiola se puede tomar de forma indefinida o si conviene hacer descansos. Como con muchos adaptógenos, una práctica habitual y razonable es usarla de forma continuada durante 8 a 12 semanas y después hacer una pausa de 1 o 2 semanas antes de retomarla. Si decides seguir usándola, esto no se debe a que sea peligrosa tomada de forma continuada, sino a que es una manera prudente de evitar que el cuerpo se acostumbre en exceso y de seguir notando su efecto con claridad. Si tomas medicación para la tensión arterial, antidepresivos o tienes un trastorno bipolar diagnosticado, consulta con tu médico antes de empezar, porque la rodiola puede interactuar con estos tratamientos. Tampoco es la mejor opción si sueles tener problemas de insomnio o ansiedad elevada, ya que su efecto activador podría acentuarlos en algunas personas. Aquí viene algo que te prometí antes. La rodiola, al darte más energía para mantenerte activo, y la cúrcuma, al ayudar a reducir la inflamación que se genera tras el esfuerzo. Forman una combinación interesante para quienes empiezan a recuperar movimiento después de un periodo de sedentarismo. No son mágicas juntas, pero cada una cubre una parte distinta del problema. Una te da el impulso para moverte, la otra te ayuda a recuperarte mejor de ese movimiento. Ahora ya conoces las 5 plantas, pero hay algo que casi nadie te explica, y es precisamente la razón por la que muchas personas las prueban durante semanas sin notar ningún cambio. El problema muchas veces no es la planta, el problema es cómo la usan. Aquí va el error más común: tomar estas plantas esperando que hagan todo el trabajo por sí solas, sin cambiar nada más. Ninguna planta de las que hemos visto hoy puede compensar la falta de proteína en la dieta o la falta de movimiento. El músculo se mantiene con un mensaje muy claro para el cuerpo. Esto se usa, no lo elimines. Ese mensaje se lo da sobre todo la actividad física, especialmente el trabajo de fuerza con resistencia, aunque sea ligera. Las plantas que hemos visto hoy pueden facilitar el camino, reducir la inflamación de fondo, mejorar la circulación, dar más energía para moverte, pero no sustituyen ese mensaje. Hablemos un momento de la proteína, porque es probablemente el factor más importante de todos los que vamos a mencionar hoy, y muchas veces se pasa por alto. A partir de los 60 años, el cuerpo se vuelve menos eficiente a la hora de utilizar la proteína que comes para construir y mantener músculo. Esto se conoce como resistencia anabólica. En la práctica significa que necesitas algo más de proteína que cuando eras más joven y necesitas repartirla bien a lo largo del día, no concentrada en una sola comida. Muchas personas mayores comen poca proteína en el desayuno, algo razonable en la comida y prácticamente nada en la cena. Esa distribución no ayuda al músculo. Lo ideal es intentar incluir una fuente de proteína de calidad en cada comida principal, ya sean huevos, lácteos, legumbres, pescado, carne magra o, si es necesario, algún suplemento de proteína bajo supervisión. El segundo error es la falta de constancia. Muchas personas toman una planta durante 4 o 5 días, no notan nada espectacular y lo dejan. La realidad es que la mayoría de estos compuestos necesitan semanas de uso regular para mostrar su efecto, porque están actuando sobre procesos lentos como la inflamación crónica o la regulación hormonal del estrés. Vamos a poner esto en orden, porque el horario y la forma también importan. Algo que quiero que tengas muy presente: no necesitas hacerlo perfecto desde el primer día. Lo que de verdad marca la diferencia no es acertar al 100% con el horario exacto de cada planta, sino mantener la constancia semana tras semana. Es preferible tomar las plantas de forma sencilla y sostenida en el tiempo que intentar seguir un protocolo perfecto durante 3 días y abandonarlo después por sentirlo demasiado complicado. Por la mañana, con el desayuno, es un buen momento para la rodiola, ya que su efecto energizante te acompaña durante el día sin afectar tu descanso nocturno. La cúrcuma con pimienta negra puede tomarse con cualquier comida principal, idealmente la que contenga algo de grasa, porque la curcumina se absorbe mejor en presencia de grasas. El extracto de semilla de uva y el ginkgo biloba se llevan bien tomados con las comidas, repartidos, si la dosis lo permite, en desayuno y comida. El té verde es mejor disfrutarlo entre comidas, nunca pegado a las tomas principales de hierro, y evitando la tarde-noche si notas que la cafeína te altera el sueño.
Hay 3 errores frecuentes que conviene evitar. Mezclar varias plantas nuevas a la vez sin saber cómo te sienta cada una. Tomar dosis altas pensando que más es mejor, cuando en realidad puede aumentar el riesgo de efectos secundarios o interacciones. Y, el más importante, no avisar a tu médico si tomas medicación habitual, especialmente para la tensión, la coagulación de la sangre o el ánimo. Y ahora viene algo igual de importante que conocer las plantas, porque incluso las mejores plantas pueden dar resultados muy distintos según cómo las incorpores a tu día a día. Vamos a dividirlo en 4 semanas, con una progresión lógica para que tu cuerpo se vaya adaptando. Días 1 a 7. Adaptación. Empieza solo con 1 o 2 plantas, no las 5 a la vez. Te recomiendo comenzar con té verde por la mañana y cúrcuma con pimienta negra en la comida principal. Añade además un paseo diario de 15 a 20 minutos. El objetivo de esta primera semana no es notar un cambio brutal, es que tu cuerpo y tu rutina se vayan acostumbrando. Durante esta primera semana, te propongo también un pequeño ejercicio de observación. Antes de empezar, fíjate en cómo te sientes al levantarte de una silla, al subir un tramo de escaleras, al cargar algo de peso moderado. No hace falta medirlo de forma científica. Basta con que tengas una idea general de tu punto de partida. Esto te va a servir más adelante para notar la diferencia, que muchas veces es gradual y fácil de pasar por alto si no tienes una referencia clara de cómo estabas al principio. Días 8 a 15. Incorporación. Si las 2 primeras plantas te han sentado bien, añade el extracto de semilla de uva con el desayuno o la comida. Empieza a incluir 2 veces por semana algún ejercicio sencillo de fuerza. Levantarte y sentarte de una silla varias veces seguidas, sujetarte a una superficie y hacer pequeñas elevaciones de talones, o usar bandas elásticas suaves si las tienes. No hace falta gimnasio, hace falta constancia. En esta segunda semana, presta también atención a tu hidratación, algo que se relaciona poco con el músculo en la conversación habitual, pero que tiene un papel relevante. El músculo está compuesto en gran parte de agua, y una hidratación insuficiente, algo muy común en personas mayores que muchas veces no sienten la sed con la misma intensidad que antes, puede afectar tanto al rendimiento físico como a la recuperación. Procura beber agua de forma regular a lo largo del día, sin esperar a sentir sed para hacerlo. Días 16 a 23. Construcción. En esta fase añade el ginkgo biloba, siempre que no tomes anticoagulantes ni hayas tenido ninguna reacción previa con las plantas anteriores. Sube tus caminatas a 25 o 30 minutos y aumenta a 3 días por semana el trabajo de fuerza ligera. Empieza a prestar atención a tu ingesta de proteína, huevos, legumbres, pescado, lácteos, carnes magras, repartidos a lo largo del día. En esta tercera semana es habitual empezar a notar pequeños cambios. Quizás te cueste un poco menos subir esas escaleras que anotaste al principio. Quizás sientas que tienes algo más de ganas de moverte por las tardes, en lugar de esa sensación de pesadez que describíamos al hablar de la rodiola. Si es así, perfecto, es una señal de que el conjunto está empezando a funcionar. Y si todavía no notas gran diferencia, tampoco es motivo de preocupación. Recuerda que estamos hablando de procesos que se construyen con semanas, no con días. Días 24 a 30. Consolidación. Si todo ha ido bien, incorpora finalmente la rodiola por las mañanas. Esta última semana es para observar cómo te sientes con el conjunto completo. Energía, recuperación después de caminar o hacer ejercicio, calidad del sueño. Anota cómo te sientes. No hace falta una app complicada o una simple nota en el móvil, o un cuaderno es suficiente. Aprovecha también esta última semana para revisar tu descanso nocturno, porque es, junto con la proteína y el movimiento, uno de los pilares que sostienen todo lo demás. El músculo se repara principalmente mientras duermes, especialmente durante las fases de sueño profundo. Dormir mal de forma habitual puede neutralizar buena parte del esfuerzo que has hecho durante el mes, por bien que hayas seguido el resto de la rutina. Si notas que tu sueño no es reparador, vale la pena hablarlo también con tu médico, porque a veces hay causas tratables detrás de eso, que merece la pena identificar. Al terminar estos 30 días, no vas a tener el músculo de tus 30 años, pero sí vas a tener una base, hábitos instaurados, un cuerpo que empieza a recibir mejores señales y una rutina que puedes mantener en el tiempo, que es al final
lo único que realmente funciona contra la sarcopenia. Y antes de terminar, quiero compartir contigo un último error que veo constantemente y que puede hacer que se pierda gran parte de todo lo que hemos hablado hoy. Ese error es esperar resultados rápidos y abandonar al primer síntoma de impaciencia. La sarcopenia no aparece en un mes y no se revierte en un mes, pero cada semana que mantienes movimiento, proteína suficiente y un cuerpo con menos inflamación de fondo, es una semana que estás jugando a tu favor en lugar de en tu contra. Eso, aunque no lo notes de inmediato, está ocurriendo dentro de ti. Hoy has conocido 5 plantas: el té verde con su efecto antiinflamatorio suave, la cúrcuma con su acción sobre la inflamación relacionada con la pérdida muscular, el extracto de semilla de uva cuidando tu circulación, el ginkgo biloba mejorando el flujo hacia tus extremidades y la rodiola dándote la energía necesaria para seguir moviéndote, que es en el fondo el verdadero secreto detrás de todo esto. Recuerda, ninguna de estas plantas sustituye una alimentación adecuada, el movimiento diario, ni el consejo de tu médico, especialmente si tomas otra medicación. Antes de empezar con cualquiera de ellas, coméntaselo a tu profesional de confianza. No por miedo, sino porque tu salud merece decisiones bien informadas. Y quiero dejarte algo más antes de despedirme. El cuerpo a los 60, a los 70, incluso a los 80 años, sigue teniendo capacidad de adaptación. No es la misma capacidad que a los 20, pero existe. Cada caminata, cada comida con suficiente proteína, cada noche de buen descanso, cada una de estas plantas bien usada es una señal que le envías a tu cuerpo. Y el cuerpo casi siempre responde a las señales que recibe con constancia. Como acción para mañana, te propongo algo muy sencillo. Elige solo una de estas 5 plantas, la que más sentido te haga según lo que hemos hablado hoy, y simplemente empieza. No esperes al lunes, no esperes a tener todo organizado. Empieza con un paso pequeño. Si este vídeo te ha sido útil, cuéntame en los comentarios cuál de las 5 plantas te ha sorprendido más, o si ya conocías alguna de ellas. Y si crees que esta información le puede servir a alguien que conoces, compártelo. A veces, lo único que falta para que alguien dé el primer paso es saber que no estás solo en esto. Nos vemos en el próximo vídeo.